Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes de 11 a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental. Te esperamos. Hola, les saludo en un nuevo programa de Idealmente Radio en su sección Al cuidado de tu mente. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento. El tema que vamos a tratar el día de hoy es muy interesante como todos los anteriores y de los cuales ustedes pueden escuchar la repetición en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube, donde tenemos todos y cada uno de los programas que hemos hecho a lo largo de estos 48 semanas que hemos estado al aire. Gracias a ustedes, gracias a su apoyo. Haremos un pequeño paréntesis y les comunicamos que gracias a Dios estamos celebrando nuestro primer aniversario en Idealmente Radio. Lo celebramos trabajando y les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado escuchando nuestros programas y recomendando las repeticiones con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos y con toda persona que trate o considere que la salud mental es muy importante para las personas. Y en este sentido, el tema que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a trabajar el día de hoy, tiene que ver con un proceso en el que pocas veces, casi nunca, meditamos, que es el proceso de adaptación, sobre todo entre los niños, las niñas y los adolescentes y jóvenes. El día de hoy vamos a estar meditando al respecto de las herramientas que nosotros necesitamos para poder adaptarnos un poco más a la circunstancia de pandemia que estamos viviendo. Es sabido por todos que entre más pasan los días, los meses y este es nuestro primer aniversario de pandemia, más difícil resulta para nosotros adaptarnos, a la circunstancia que estamos viviendo. En este día vamos a estar meditando al respecto de las características, las cualidades y los elementos de la adaptación para que todos y cada uno de nosotros podamos de alguna manera implementarlas y entonces hacer que este último tramo de la pandemia, que este último periodo, lo menciono así porque yo conservo y tengo la esperanza de que la pandemia pase prontamente, se termine. Este último periodo de adaptación que tenemos que hacer ante la pandemia es el más difícil, es el más complicado, porque entre más cercano esté, como dice uno de los dichos muy sabios, entre más oscuro está, más pronto va a amanecer, pues pareciera ser que la humanidad está con esa sensación. Estamos ante una situación donde entre más complicada se vea, más pronto va a terminar, y entonces esto está generando cada vez mayores crisis de ansiedad, de intolerancia, de frustración, de angustia e incluso de depresión, que a veces no sabemos manejar precisamente porque no tenemos los conceptos necesarios. Quédense con nosotros, vamos a empezar a hablar de nuestro tema después de la pausa comercial. Como siempre, vamos a comenzar por el concepto de lo que es la adaptación y después regresamos. Bueno, más bien vamos primero al corte comercial y luego regresamos con nuestro primer bloque. Gracias por escucharnos hasta este momento. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio.
Radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Regresamos ya a su programa de Idealmente Radio, al cuidado de tu mente, con el tema de la adaptación, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, y más en este tiempo de pandemia en que los padres se están enfrentando al conflicto de que pues sus hijos están rebelándose cada vez más ante las medidas del protocolo sanitario, no todos, pero sí algunos, y nosotros vamos a estar hablando de qué es lo que pueden hacer al respecto. Y como ya conocen ustedes, pues a mí me gusta mucho comenzar con las definiciones al respecto del tema que vamos a tratar cada semana, y en este caso vamos a hablar de la adaptación. La adaptación es un proceso activo del individuo en interacción con el ambiente para alcanzar o satisfacer sus necesidades y metas. La adaptación involucra una reorganización del comportamiento en respuesta a diferentes factores circunstanciales. Se puede ver como un logro que se da de forma positiva o negativa. Es posible comparar a individuos en términos de su inadaptación y se puede considerar que tan cómoda se siente una persona psicológicamente, la efectividad de su funcionamiento en términos de habilidades o desempeño intelectual, la presencia o la ausencia de algún síntoma psicológico que le genere tensión y el grado en el cual su comportamiento es deseable o indeseable socialmente. Por lo que respecta a la psicología de la adaptación, se nos dice que la psicología se enfoca en el problema desde el punto de vista de la capacidad intelectual y emocional que tiene una persona para hacer frente a las demandas de su entorno. Distingue una adaptación pasiva y una adaptación activa, donde la adaptación pasiva es la expresada en comportamientos visibles ajustado a la expectativa de un terapeuta, como vestirse de una manera adecuada, comer regularmente y de acuerdo con las normas o responder predeciblemente en la conversación. Sin embargo, no implica modificaciones profundas en la estructura psíquica. La adaptación activa son las condiciones pulsionales del sujeto que lo transforman, permitiendo a éste un contacto real y adecuado con su medio ambiente. Bien, vamos a explicar esto que nosotros acabamos de manifestar en el programa al respecto de la adaptación. En principio nos indica que la adaptación es un proceso activo de un individuo en interacción con su ambiente. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a sufrir cierta influencia de las condiciones ambientales y ante las cuales nosotros tenemos que tener las herramientas físicas, emocionales, psicológicas e intelectuales para poder enfrentarnos a esta situación. Si nosotros no las tenemos, pues obviamente vamos a generar un comportamiento que socialmente va a ser rechazado. Y por lo que respecta a las situaciones psicológicas, nos dice que nosotros tenemos que tener la habilidad intelectual y emocional, y distingue una adaptación pasiva y una adaptación activa, en donde la adaptación pasiva es aquella persona, o la vemos en aquella persona que aparentemente está bien, pero que no hay un cambio profundo o no hay un entendimiento profundo de la circunstancia que está viviendo. Es como una especie de sometimiento. Me porto bien, genero una buena conducta, que todo mundo acepte, que todo mundo me aplauda,
pero en el fondo no estoy entendiendo verdaderamente ni lo que estoy haciendo, ni tampoco para qué lo estoy haciendo. Desde mi punto de vista, esta es una de las causas por las cuales muchos adolescentes y jóvenes tienen en cierta medida problemas para poder adaptarse adecuada y correctamente a las normas de la pandemia o a las normas del protocolo sanitario, porque aunque racionalmente han entendido que es necesario, intelectual y afectivamente todavía no logran aterrizar la trascendencia de la problemática que nosotros estamos viviendo, ni tampoco la importancia del cuidado de nuestra salud. Generalmente se piensa que el adolescente o el joven está en conflicto con el padre porque el padre o la madre le está exigiendo que se adapte a la circunstancia o que trate de vislumbrar la circunstancia de una forma propositiva. Pero este modo propositivo de ver las cosas también se construye. Ese es otro tema que posiblemente vamos a tratar en algún otro momento para no desviarnos del tema de la adaptación. Adaptabilidad o adaptación. Disculpen ustedes si es que me escuchan con la voz un poquito rara, pero tuve un pequeño problema dental hace un tiempo y pues ya lo estamos solucionando, pero todavía no terminamos nuestro tratamiento y por eso es que me escucho un poquito raro. Pero bueno, vamos a seguir con la exposición. Entonces les decía yo que mientras el adolescente siga en esa adaptabilidad pasiva, en donde solamente comprende racionalmente lo que está pasando, pero intelectual y emocionalmente la situación no aterriza, no le encuentra un sentido, no lo ve de una forma trascendental, lo ve como una especie de sometimiento y sobre todo se engancha o se encadena en una situación de las pérdidas. En cierta medida es natural porque pues a lo largo de estos casi 365 días que han pasado de pandemia, pues eso es lo que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo, una enumeración constante e interminable de pérdidas, tanto físicas como intelectuales, emocionales y psicológicas en el mundo entero, y entonces eso hace que pierda en cierta medida la motivación. Al respecto de este punto, se realizó un estudio con varios psicólogos en que nos estaban explicando estos psicólogos, lo que habían hecho con los niños y adolescentes hace algún tiempo, entre los años 1998 y 2000, en donde decían que, bueno, en principio la adaptación se consideraba en términos biológicos como la capacidad para adaptarse a los peligros de un mundo físico y solamente sobreviviría aquel más fuerte, y las preocupaciones se centrarían en esa necesidad de sobrevivir físicamente a un mundo hostil y de constante peligro. La adolescencia, nos dicen estos terapeutas, es un periodo de transición de la infancia a la edad adulta y que está marcada por la inestabilidad y la provisionalidad. La convulsión de las emociones tiene la misión de consolidar su desarrollo personal y social, de tal manera que si se obtienen los apoyos familiares y sociales necesarios, la adolescencia puede ser un periodo relativamente adaptado. Se piensa que las relaciones interpersonales de los adolescentes también pueden desempeñar un papel importante en su capacidad para adaptarse y progresar a nivel escolar. Los adolescentes deben estar adaptados tanto a nivel social como intelectualmente si es que pretenden ser estudiantes exitosos. Los sentimientos de rechazo, falta de apoyo e insatisfacción de las necesidades de afiliación afectan la motivación del logro en el desempeño escolar. El salón de clases no solo es un ámbito educativo, sino también un poderoso contexto social en el que la adaptación psicológica de un adolescente puede verse afectada. Con esto nosotros estamos poniendo dentro de contexto toda la situación de resistencia, sensación de pérdida, falta de un sentido de pertenencia, necesidades afectivas
que puede sufrir una persona en la adolescencia y que le dificultan en este tiempo de pandemia adaptarse y someterse de buena gana a las medidas del protocolo sanitario. En pocas palabras, lo que este texto nos acaba de decir es que si la persona está en un periodo de transición como un adolescente, es decir, va a dejar de ser niño para convertirse en una persona adulta, obviamente sufre una pérdida. Ese periodo de transición le genera una situación de pérdida. Por lo tanto, para que el muchacho se sienta motivado para estudiar, para aprender, para desarrollar un plan de vida, necesita de sus amigos, necesita del ambiente de una escuela, necesita a sus profesores, necesita también a sus padres que le generen un sentimiento de aceptación. En primer lugar, hacia su propia persona y que le ayuden a comprender que los cambios emocionales que está teniendo son transitorios. Generalmente los padres de familia, y no es por criticar a algunos, pero dan la sensación de que el periodo de la adolescencia va a ser para siempre y entonces empiezan a etiquetar al adolescente, a criticarlo, a tratar de someterlo, a minimizarlo, a restarle importancia a sus sentimientos, y eso lo que genera es una actitud de resistencia. Como el adolescente está en un periodo en donde lo que pretende o lo que necesita es defender su propia individualidad, como nos dicen aquí en el estudio estos psicólogos, los adolescentes digamos que exageran sus emociones para poder consolidar ciertos rasgos de su personalidad. Por eso nosotros como papás, cuando vemos en cierta medida que son un poco extremistas, un poco radicales, un poco contestatarios en extremo, tenemos que ayudarles a calibrar su expresión en cuanto a las emociones y los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos viendo que el adolescente está cayendo en una dramatización, tenemos que ayudarle a racionalizar. Si el adolescente no racionaliza, difícilmente va a poder comprender una indicación como el quédate en casa, utiliza la careta, utiliza el cubrebocas, conserva tu sana distancia, protégete y cuídate. Esa es una actitud de resistencia, o puede utilizar mecanismos de defensa como el aislamiento, en donde la persona por una resistencia a vincularse emocionalmente con las personas, porque resulta que él tiene la necesidad de individualizar su persona de las demás, pues confunde que una cosa es el distanciamiento físico necesario para preservar su salud y el aislamiento emocional que le genera como síntomas de depresión. Entonces, queridísimos padres, si ustedes están viendo que sus hijos, o si conocen a algún adolescente que esté viviendo alguna situación como la que acabamos de describir, que se va a los extremos, que puede ser exageradamente dramático y emocional con sus sentimientos, que recurre al aislamiento, confundiendo la distancia social que se nos está pidiendo por salud con aislamiento emocional, y que les está expresando de una forma, porque cada adolescente tiene su forma de expresar sus sentimientos y sus emociones, que les está expresando de una manera muy extrema sus necesidades, como el sentido de pertenencia, la vinculación emocional, el desarrollo afectivo, el sentirse aceptado, el hecho de identificarse con alguien, identificarse con algo, la duda, la incertidumbre, la situación de las depresiones, porque no sabemos cuándo va a acabar esto, cómo va a acabar esto. Y esto genera para nosotros, incluso para los adultos, una sensación de incertidumbre,
lo que tenemos que hacer en principio es, número 1, conservar la calma. Por favor, queridísimos padres, no saquen conclusiones prematuras. Es necesario que todas las situaciones que esté viviendo nuestro adolescente las pongamos dentro de un contexto para que las podamos comprender. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta que todos, no solamente nuestro jovencillo, está viviendo una situación de aislamiento social por situaciones de salud, pero resulta que él también está en un periodo de transición y necesita vincularse emocionalmente con sus amigos, con sus maestros, con todo aquello que era su mundo que siente perdido, pues entonces nosotros tenemos que contextualizar sus actitudes dentro de un duelo y dentro de un periodo de resistencia natural a la cual hay que atender. Entonces, el primer punto es observar la actitud de nuestros adolescentes. El segundo punto es colocar estas actitudes dentro de un contexto, sobre todo en un proceso de duelo, porque todos absolutamente a raíz de la pandemia estamos viviendo en un proceso de duelo de forma constante, ya sea por las pérdidas psicológicas o físicas que estamos viviendo todos los días. Y el tercero es que el adolescente tiene que aprender a construir su mundo interno y a soportar la transición de una forma propositiva. ¿Cómo hacemos esto? Podemos recomendarle al adolescente que mientras atraviesa la situación de la pandemia, tiene que aguantar sus clases en línea, tiene que ver a los profesores también por medio del internet, a sus amigos y un larguísimo etcétera. Pues de esa manera tiene que aprender a vincularse, porque en este momento es el único medio con el cual contamos. Tenemos que aprender a ayudarlo a concientizarse de la forma, del modo más adaptativo al respecto de sus emociones y sentimientos. ¿A qué le llamamos un modo más adaptativo y más adecuado de sus sentimientos? Que él puede elegir el modo en que va a expresar sus emociones y sentimientos siempre y cuando sea con las siguientes características: que sea adaptativo, que sea exitoso y que construya para el ambiente, aporte para el ambiente, para la sociedad, para sí mismo, para los demás. Si cumple con estas características, entonces el modo en que su adolescente se está adaptando es el correcto. Bueno, me indica aquí mi queridísimo Felipe que ya tenemos que irnos a un corte comercial. Vamos a seguir viendo nuestro tema de la adaptación porque dice que de hecho ya nos pasamos un poquito de tiempo. Bueno, les dejo un momentito para darle entrada a nuestra pausa comercial y regresamos. Le doy las gracias a ustedes porque me están escuchando con mucha paciencia. Regresamos en un momento. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Innovation Box, una empresa joven, innovadora y creativa, con experiencia en el diseño, administración y creación de las páginas web y las redes sociales, manejo de los medios de entretenimiento como TikTok o YouTube, introducción a las ventas en Amazon, mentorías y capacitación del personal, estudio de mercado y creación de publicidad. Contacta a Innovation Box a través de los siguientes medios:
Innovation Box 243.wixsite.com. Síguenos en Instagram, @innovation.box.98 o en Twitter, @innovationbox1. Llama o deja un mensaje al 55 8201 65 87. Estaremos atentos y gustosos de atenderte. Innovation Box, un paso hacia el futuro. Regresamos a su programa de Idealmente Radio en su sección Al cuidado de tu mente con el tema de la adaptación frente a la pandemia en el periodo de la adolescencia. Bueno, básicamente el tema que trabajamos el día de hoy es la adaptación, pero como estamos enfocándolo en la adolescencia y en la situación de la pandemia, pues por eso quedó en cierta medida así el título. Entonces, vamos a recapitular en este momento un pequeño resumen de lo que hablamos en el primer bloque. Hablamos de lo que era el concepto de la adaptación, que era la capacidad que tenía una persona para satisfacer las demandas de su medio ambiente frente a ciertas necesidades. Hablábamos de que ciertos psicólogos habían realizado una investigación al respecto de la adaptación en la adolescencia y nos decían que tenía que ver con las herramientas emocionales e intelectuales a nivel psicológico que un adolescente tenía para enfrentar ciertas demandas que le sugería su ambiente o que le pedía su ambiente. Y también hablamos en el bloque de que nosotros teníamos que revisar que la adolescencia es un periodo de transición en el que la persona pues obviamente va a dejar una etapa de su vida en su desarrollo humano para entrar a otra, y que en esa transición lo que se daba era una intensidad muy fuerte en cuanto a la expresión de sus emociones, con el fin de que el adolescente pueda consolidar su personalidad, su individualidad y también su entorno. Entonces decían los expertos, los estudiosos, que era muy importante que el adolescente en ese periodo de tiempo tuviera un sentido de pertenencia, es decir, que se vinculara social y emocionalmente con el medio ambiente para que adquiriera seguridad, para que adquiriera o consolidara su personalidad, para que pudiera también sentirse seguro frente a las situaciones de adversidad y para que pudiera no solamente tomar decisiones, sino resolver problemas. Eso es lo que nos dice el estudio, o lo que nos dicen los psicólogos que realizaron este estudio al respecto de la adolescencia y la capacidad para la adaptación. Siguiendo con este pequeño resumen, también hablábamos de que en la adaptación se pueden presentar dos tipos. El primero es la adaptación pasiva, donde aparentemente la persona está bien y está perfectamente sometida a las normas, a las reglas y a las indicaciones que nosotros les damos, pero emocionalmente no existe ninguna vinculación ni tampoco genera un cambio a nivel interno importante. Es decir, nos obedece, pero a nivel interno no genera ningún movimiento. En cambio, la adaptación activa son condiciones pulsionales del sujeto, nos dice, que lo transforma. ¿Qué es una pulsión? Una pulsión, de acuerdo al psicoanálisis, es aquella energía cuyo movimiento se dirige hacia un objeto o una circunstancia en específico. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, esa sensación que se genera en nuestro interior, esa necesidad de comer, se le denomina instinto de supervivencia, ¿sí? Cuando nosotros decidimos qué vamos a comer, se
convierte en una pulsión. Cuando nosotros decimos, bueno, este instinto de supervivencia me indica que mi cuerpo tiene hambre, entonces, ¿qué vamos a hacer para satisfacer esta hambre? Podemos comer tortas, podemos comer tacos, podemos comer hamburguesa, podemos comer una sopa, podemos comer diferentes cosas. De todos los alimentos que nosotros podemos tener a nuestro alrededor, elegimos uno o elegimos varios. Cuando nosotros tomamos la decisión, esa energía vital, esa energía que en psicoanálisis se denomina erótica porque su finalidad es la preservación de la vida de la persona, por eso es erotismo, porque es una expresión de amor hacia nosotros mismos. Cuando esa energía instintiva se concentra en un objeto en específico, se le denomina pulsión. Entonces, de acuerdo al concepto que nos está manejando aquí, nos dice que la adaptación es aquella energía pulsional que lo transforma. Es decir, cuando la necesidad de la persona es satisfecha y está dirigida a un objeto en específico, hay una transformación, hay un movimiento a nivel interno que le genera satisfacción y que le genera una emoción, un sentimiento, un afecto de alegría, y eso es precisamente la adaptación activa. Un autor en psicología que se llama Lazarus dice que cuando un conflicto ocurre entre las necesidades internas del individuo y sus exigencias externas, pueden darse dos clases de patrones de adaptación. Por un lado, puede modificar o inhibir el impulso interno, o puede intentar alterar la exigencia ambiental de alguna forma para poder eliminar el conflicto. Por ejemplo, un adolescente que se da cuenta que tiene la necesidad de vincularse emocionalmente con sus compañeros, pero no lo puede hacer porque estamos en pandemia y se requiere que la persona esté en un estado de aislamiento constante. Entonces, aunque tiene esa necesidad, no la puede satisfacer como tal, porque para eso pues tendría que saltarse el protocolo sanitario, no conservar la sana distancia, ni hacer nada que lo que el ambiente le está pidiendo. Entonces, como no lo puede hacer, ¿cómo transforma esa necesidad de tal manera que lo puede expresar? Puede tornarse rebelde, puede tornarse aislado, pasivo, taciturno, ensimismado, o puede tornarse exigente, intolerante, impulsivo, iracundo, enojado, de tal manera que rompa con esa situación que le genera el estrés, que en este caso es el aislamiento de la pandemia, para propiciar una concesión. Es decir, bueno, el niño necesita juntarse con sus amigos, entonces vamos a dejar que se junte con sus amigos para que esté tranquilo. Esa sería una resolución del conflicto adaptativa de forma pasiva. Sería adaptativa de forma activa cuando el muchacho considere las circunstancias que estamos viviendo y transforme de manera sublime esa necesidad afectiva que tiene, de tal manera que lo deje satisfecho y le permita adquirir valores y patrones de comportamiento que sean aceptados por los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro muchacho? Tenemos que ayudarle a modificar en principio sus mecanismos de defensa por medio, en principio, de una identificación. Él tiene que hacer un ejercicio constante de introspección para que él revise su interior. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué expectativa tienes? ¿Cómo imaginas tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué no puedes hacer o qué no quieres hacer? Una serie de preguntas que le ayuden a meditar.
Meditar significa que él se dé la oportunidad de explorar su interior por sí mismo y entonces él pueda responder esas preguntas existenciales que tiene. De tal modo se debe de conseguir la claridad interna, porque una vez que una persona tiene claridad interna y tiene claridad externa, es decir, entiende intelectualmente qué es lo que está pasando, cómo debe manejarlo y cómo debe sublimarlo para poderlo sobrellevar. Que esto no significa que el adolescente deje de sentir. Lo que significa es precisamente que se haga cargo de su estado emocional y no recurra a los mecanismos de defensa que son más rudimentarios. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que son más rudimentarios? Represión de los sentimientos, negación de las emociones, anulación de los recuerdos y evasión de las circunstancias. Son los primeros 4 mecanismos de defensa que la persona debe dejar para pasar a lo que es, en principio, la racionalización, la proyección, la justificación, la intelectualización. ¿De acuerdo? Recuerden, bueno, para los pacientes que han estado conmigo, nosotros ya saben que manejamos una escalerita que se denomina escalerita de mecanismos de defensa. Las personas que han tenido la oportunidad de estar en terapia conmigo saben que cuando nosotros manejamos la escalerita de los mecanismos de defensa es porque lo que necesitamos es ubicarnos en principio sobre, como dice el dicho, ¿qué terreno estamos pisando? ¿En dónde estamos? El contexto en el que nos encontramos es en una pandemia. Lo que significa estar en una pandemia es, en este momento, permanecer en un aislamiento social. Aislamiento social, aislamiento físico, pero no emocional. La gente está deprimida, la gente está enojada, la gente está sacada de onda, porque no ha logrado mantener una situación de equilibrio. ¿A qué nos referimos con esta situación de equilibrio? Una cosa es que yo me aísle emocionalmente y otra cosa muy diferente es que me aísle físicamente. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo no me aíslo físicamente, cuando yo no me aíslo emocionalmente de las personas, significa que a pesar de la circunstancia, yo mantengo el vínculo emocional que tengo con las personas. ¿De acuerdo? Es decir, yo me aíslo físicamente, pero mantengo el vínculo emocional que tengo con las personas. ¿Cómo lo puedo hacer en este momento? Como nos lo han recomendado siempre, manda mensajes todos los días, escribe lo que estás sintiendo, elabora a lo mejor un cuento, alguna obra de arte que te permita expresarte, que te permita expresar lo que en este momento estás sintiendo para que tú vayas modificando tus mecanismos de defensa y entonces vayas elaborando adecuada y correctamente tu duelo, porque también el duelo es un contexto en el que nos encontramos en estos momentos y requerimos de herramientas que nos ayuden a sobrellevar ese duelo. Una recomendación que le hago a los queridísimos padres es que ustedes, antes de intervenir con su adolescente, tienen que ver varias cosas importantes. Número 1, ya que estamos nosotros en un proceso de duelo, pues ellos también están en un proceso de duelo y por lo tanto tenemos que definir en qué etapa del duelo está. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Pandemia más duelo, pues obviamente es un desequilibrio emocional. Y si a esto le agregamos que hay una anulación de las emociones, anulación de los sentimientos, una evasión de las circunstancias, una negación de lo que estamos viviendo del ambiente, una represión de lo que yo estoy viviendo también, no lo expreso, no proyecto, no desplazo, no justifico y no razono, entonces pues entre menos sean los mecanismos de defensa que yo utilice, más intenso va a ser el conflicto que yo
llegue a tener. Los que manejamos la escalerita, les decía hace un momento, sabemos que yo en la terapia manejo 12 mecanismos de defensa importantes que las personas deben de tener para poder enfrentar la situación, que son los siguientes. En el primer bloque tenemos que la persona reprime, anula, niega o evade. En el segundo bloque proyecta, desplaza, justifica o racionaliza. Y en el tercer bloque somatiza, simboliza, intelectualiza y sublima. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tu adolescente está pues vistiéndose, no sé, en mis tiempos nos vestíamos de negro, nos poníamos un piercing, nos poníamos un arete, nos cortábamos el pelo de X forma, todo eso es proyección. Que si tu adolescente está peleando constantemente con los hermanos o contigo mismo, está desplazando toda esa frustración, esa ansiedad, esa angustia que está sintiendo en estos momentos. Que si el adolescente se la pasa inventando excusas para asumir su responsabilidad o para disfrutar sus clases, pues obviamente se está justificando. Que si el adolescente pues aparentemente te entiende, pero tú lo ves pues como taciturno, es decir, metido en el mismo, y es muy difícil para sacarlo de allí porque pues está como pues a la defensiva siempre y está defendiendo como su territorio y tú de aquí no te metas y todo ese tipo de cosas, pues obviamente está racionalizando nada más, ¿no? No hay una conexión entre sus sentimientos y sus actitudes, y entonces eso hace que este mecanismo de defensa incremente la situación del conflicto. ¿Qué mecanismos de defensa tienes que propiciar en el adolescente? Pues obviamente los más altos, que intelectualice, es decir, que haga una conexión entre lo que piensa, lo que siente y lo que actúa, para que pues obviamente se clarifique su interior. Y en este sentido de la pandemia, el adolescente tiene que aprender a sublimar, es decir, que él encuentre un sentido no solamente trascendente, sino útil a la situación y a la circunstancia de la pandemia, para que él pueda sobrellevar adecuada y correctamente la circunstancia, la situación. Mientras más el adolescente pueda llegar a la conclusión de que, mira mi amor, por ejemplo, yo le diría, mira mi amor, gracias a la pandemia, no al COVID-19, sino al periodo de cuarentena, o sea que el adolescente empiece a diferenciar que una cosa es el COVID-19, que es una enfermedad contra la cual estamos luchando y estamos demostrando ciertas virtudes como resistencia, constancia, disciplina, paciencia, templanza, fortaleza, que estamos demostrando también caridad, entendimiento, compasión, indulgencia y una serie de situaciones para nuestro prójimo. Si nosotros comenzamos a ayudarle al adolescente que se haga consciente de esta situación, va a ser más fácil para nosotros ayudarle a sobrellevar su propio mundo interno, ¿sale? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en principio. Vamos a nuestra pausa comercial y regresamos porque aquí Felipillo ya me está indicando que otra vez tenemos que ir a nuestra pausa. Vamos a nuestra pausa y regresamos ya con la última parte de nuestro bloque de la adaptación a la pandemia. ¿Sale? Muchas gracias por estarme oyendo. Regresamos en un momento. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es
idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Innovation Box, una empresa joven, innovadora y creativa, con experiencia en el diseño, administración y creación de las páginas web y las redes sociales, manejo de los medios de entretenimiento como TikTok o YouTube, introducción a las ventas en Amazon, mentorías y capacitación del personal, estudio de mercado y creación de publicidad. Contacta a Innovation Box a través de los siguientes medios: innovation243.wixsite.com. Síguenos en Instagram @innovation.box.98 o en Twitter @innovationbox1. Llama o deja un mensaje al 55 8201 65 87. Estaremos atentos y gustosos de atenderte. Innovation Box, un paso hacia el futuro. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. Regresamos a nuestro último bloque de la adaptación frente a la pandemia del COVID-19 o el modo en que nosotros tenemos que adaptarnos. Hablábamos en el bloque anterior de cómo nosotros podemos ayudarle a nuestro adolescente a poder enfrentar la situación frente a la pandemia. Número 1, estamos dentro de un contexto de duelo, por lo tanto, todas las actitudes que el adolescente tenga o llegue a tener o lleguemos a identificar, las tenemos que asumir o las tenemos que entender o las tenemos que comprender como un periodo de duelo. Tenemos que identificar también, si es que es un duelo, pues tenemos que identificar la etapa en la cual nuestro adolescente se encuentra, llámese negación, tristeza profunda, enojo, asimilación o resolución del problema. Por si no me pusieron atención o por si se les fue alguna etapa, vamos a repetirlas con calma. Primera etapa es la negación. Segunda etapa es la tristeza profunda. Tercera etapa es la asimilación. Cuarta etapa es la resolución. Y quinta etapa es la cicatrización. Son las etapas que tiene nuestro proceso de duelo
negación, enojo, tristeza, asimilación, resolución. Es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en qué etapa está nuestro adolescente. Después tenemos que ver cuál es la necesidad psicológica o afectiva que pueda tener. Y en este sentido tenemos que hay varias necesidades psicológicas de acuerdo a nuestro desarrollo mental. El primero necesidad que encontramos es la aceptación por parte de nosotros, por parte de los padres, por parte de los hermanos, los maestros, los amigos, pero es una aceptación primaria. ¿Por qué le llamamos nosotros aceptación primaria? Porque en este periodo de aceptación estamos hablando de que el niño o la niña va a aprender a vincularse emocional y socialmente con las personas. Posteriormente viene otra necesidad psicológica que es reconocimiento o valor propio. ¿Cómo lo expresa nuestro adolescente? A través a veces de la obsesión, a través de rituales, a través de estarse evaluando constantemente, de estarse también calificando y de estar deduciendo si es bueno, si es malo, si es apto, si no es apto, si cumplió o no cumplió con las expectativas, y tú lo vas a ver como que se va a poner en cierto sentido unas palomitas, ¿no? Palomita me refiero a si lo hice, tache, si no lo hice, ¿no? Entonces tu adolescente pues está en ese periodo de reconocimiento y de valor propio. Y en el que nos ocupa a los histriónicos, a los histéricos, a los dramáticos, a los artistas, a los más altos, identidad, sentido de pertenencia, vinculación emocional en el sentido de identidad. Él tiene que definir una personalidad, por lo tanto tiene que separarse de sus padres, no en mala onda, ni es tampoco una situación dramática como lo manejan los papás. Muchas veces es que mi hijo ya no es el mismo. Qué bueno, felicidades. Es que mi hijo ya se dedica a hacer otras cosas, ya me dejó a mí, ya me abandonó, ya no convive con nosotros. No te preocupes. Todos esos periodos que tú estás observando en tu adolescente, en tu niño, en tu bebé, en tu beba, es normal, porque obviamente él tiene que definir su propia identidad y no existe ninguna otra forma de definir su identidad que no sea separándose de lo que ya tiene para construir aquello que él considera importante, trascendente y también valioso. Esto no significa que las cosas que tú le hayas enseñado en su momento o que le enseñaste cuando era niño dejen de valer para él. No. Lo que sucede en el periodo de la identidad, la identificación, la vinculación emocional, el sentido de pertenencia para un adolescente es el hecho de que él va a construir su concepto en cuanto a los valores. ¿Qué es lo que tú tienes que cuidar como padre? Que la columna vertebral de esos valores que él se vaya construyendo tenga como esencia la enseñanza que tú ya le diste. Por ejemplo, hay momentos en que hay adolescentes que en la adaptación de los valores dicen, bueno, de acuerdo a cómo me convenga, pues yo aplico este valor. Para mí la amistad significa tal o cual cosa, ¿no? Y entonces en su concepto de amistad tiene que incluir el respeto, la tolerancia, la paciencia, la prudencia, la inteligencia para manejar sus relaciones. Son cosas que tú ya le enseñaste, pero que él tiene que incorporar. Y para poderlas incorporar tiene que aprender. No hay otro punto para aprender que no sea a través del error o del acierto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este sentido es identificar cuál es la necesidad psicológica que tiene de acuerdo a su desarrollo. ¿Cómo nosotros podemos vincularnos con nuestro adolescente? Partiendo de los temas de interés que a él le preocupan, le importan, le interesan, pero que sea realmente una
un interés genuino de tu parte como adulto. No es un asunto donde voy a hacer como que me importa, pero en realidad pues no me importa, no me interesa lo que este niño ni piensa, ni siente, ni nada de eso, sino que yo simplemente para saber. No, si lo haces de esa manera, el adolescente se va a dar cuenta y entonces va a cerrar cualquier canal de comunicación que tú hayas construido previamente. Entonces, para que tú puedas establecer una comunicación con tu adolescente, necesitas sinceridad, necesitas honestidad y necesitas sencillez. Que él vea que la situación que él está viviendo realmente te preocupa. Otro punto importante es no manejar la actitud impositiva. O sea, tú no vas a llegar con él a imponer tus ideas, a imponer tus pensamientos o a imponer tu propia visión de la vida. Tú tienes que escuchar cómo ve la vida él, cómo la entiende, cómo la interpreta, cómo la percibe, para que tú puedas saber a su vez qué es lo que puedes aconsejarle. Yo entiendo que haya momentos en que te abrume la ansiedad y tengas la imperiosísima necesidad de saber verdaderamente qué es lo que está pasando con tu muchacho, pero lo primero que tienes que trabajar es vincularte con él. O sea, si tú te estás dando cuenta que no hay un modo de comunicarte tú adecuadamente y correctamente con él, pues es lo primero que tienes que hacer, ¿verdad? Antes de llegar al punto de los consejos. Ahora, no es que él tenga que hacer lo que quiera para que él esté contento y tú mientras estés preocupado, no, sino es una conciliación. En la etapa en que tú estás en la sensibilización, por eso tú vas a sensibilizarlo primero a tu presencia. O sea, si él no está acostumbrado a que tú estés presente, pues obviamente va a decir, bueno, ¿y qué, no? O sea, si antes no le interesaba lo que yo hacía y ahora resulta que ya le interesa o ya le preocupa. Entonces tienes que hacerlo sensible a tu presencia, que desarrolle empatía hacia ti. Ya que terminaste el periodo de la sensibilización, viene el periodo de la formación humana. Es decir, tú le vas a aconsejar todo lo que quieras aconsejarle por periodos, por momentos, por instantes. Tú vas a observar cuándo está verdaderamente y realmente sensible o por lo menos dispuesto a escuchar alguna especie de comentario. Consejo que yo te doy, no lo abrumes con fábulas, con historias, con refranes, con asuntos todo el tiempo. Puedes a lo mejor decirle, aprovechando que le gusta la naturaleza, por ejemplo, puedes decirle vamos a caminar juntos y entonces yo te voy a contar una historia. Terminas de contar la historia y tú dejas que su ardillita procese lo que acaba de recibir y entonces tú vas a estar en el periodo de formación humana. Entonces ya hablamos de cómo hacerlo, contextualizas, ves su necesidad psicológica, ves sus mecanismos de defensa. Paso 3, le ayudas a sublimar partiendo de sus propios intereses y entonces en ese proceso primero lo sensibilizas, luego viene la formación humana y luego viene la actividad comunitaria propia. Lo que tú tienes, mi querido adolescente, mi querido hijo, mi querida hija, tienes que compartirlo con el mundo porque esto que estamos viviendo es importante. Tú formas parte importante de este periodo de cuarentena y tu actitud frente a la cuarentena es importante. Si el adolescente acepta la cuarentena pero se aísla, pues digamos que la acepta a medias, ¿no? No se trata obviamente de que él ande como cascabelito, pero sí tienes que enseñarle a que este periodo de aislamiento social es un periodo en el que puede aprovechar para conocerse a sí mismo, para que los dos se conozcan, porque pues obviamente yo sé que ustedes como papás tienen una imagen de sus hijos y sus hijos tienen una imagen de ustedes que puede modificarse y que puede enriquecerse a través de la convivencia diaria. Entonces ya tenemos nuestros 3 periodos: sensibilización,
formación humana y aplicación de los valores. ¿De acuerdo? Si tienen ustedes alguna duda, pues aquí vamos a estar. Con esto damos por finalizado nuestro programa de radio del día de hoy. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de su queridísima y preferidísima estación. Adaptación iba a decir. De su queridísima y preferidísima estación de radio, Idealmente Radio. Muchas gracias por haberme escuchado. Con esto damos por terminado nuestro programa. Si tienen alguna duda, les dejo mi número telefónico. Es el 55 43 04 55 40. Pueden mandarme un mensajito de WhatsApp para preguntarme cualquier duda que ustedes tengan. Con esto damos por terminado el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo y un beso enorme. Cuídense muchísimo. Pórtense bien y no hagan travesuras. Agenda tu cita en psicoterapia, psicología, terapia y soluciones con el psicólogo clínico Carol Jung Pérez a los teléfonos 987-869-1137 o vía celular al 554-447-5401. Te atendemos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Psicoterapia, psicología, terapia y soluciones. En Idealmente Radio queremos saber de ti. Es por ello que ponemos a tu alcance las siguientes plataformas para mantenerte en contacto con nosotros. En YouTube, encuéntranos como Francisco Granados, Idealmente Radio. En Facebook, como Idealmente Radio. Nuestro correo electrónico es idealmenteradio@gmail.com. Escúchanos todos los martes de 11 de la mañana a 12 del día en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental, a través de la plataforma de Seno Media, seno.fm/idealmente-radio. Envía un mensaje de WhatsApp al 55 43 04 55 40. Estaremos atentos a todos y cada uno de tus mensajes. Idealmente Radio, un espacio cerca de ti. Te damos la bienvenida a Idealmente Radio. Escúchanos todos los martes, de 11 a 12 del día, en tu segmento Al cuidado de tu mente, a favor de la salud mental. Te esperamos.